Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Padre Jaime y este es el podcast God is Beautiful. Dios es hermoso. Hoy tenemos la lectura de la palabra de Dios correspondiente a este día 6 de abril, sábado, en la primera semana de la Pascua. Acompáñanos en los próximos minutos para una aventura transformadora y extraordinaria. Encuentro con la palabra. Oremos. Señor vivo, Señor resucitado, Señor glorioso, así como tú lo has prometido, envíanos tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento a tu palabra, al Evangelio. Ayúdanos a recibirlo en el corazón y que se quede allí como una semilla que producirá frutos abundantes. Señor vivo, glorioso y resucitado, estamos a tus órdenes. Somos tus discípulos. Envíanos a evangelizar. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque allí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en el nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Y ahora el Salmo responsorial. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo
para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste mi salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto, a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Esas fueron las palabras al unísono, la voz de los discípulos. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto. Ellos son testigos. Por eso dicen lo que vimos, lo que escuchamos, lo que vimos con nuestros propios ojos, lo que escuchamos con nuestros propios oídos. Lo hemos visto, está vivo, murió y resucitó. Caminó entre nosotros, lo vimos morir en la cruz. Pero ahora está vivo y está actuando entre nosotros. Por eso este hombre paralítico puede ahora caminar. ¿Cómo vamos a dejar de contar esto? Se estaba realizando la transformación de la religión antigua en la nueva. La primera alianza que Dios había hecho con su pueblo sirvió como cimiento, sobre la cual se construía ahora la nueva alianza, que vino a inaugurar Jesucristo, con su triunfo sobre la muerte, con su resurrección. Estos hombres y mujeres también, Magdalena, eran testigos de la resurrección.
Lo que hemos visto, lo que hemos oído, no podemos dejar de contarlo. Ellos son los primeros testigos de Cristo resucitado. La diestra del Señor ha hecho maravillas, dice el Salmo. La diestra del Señor es poderosa. Él está vivo, Él está actuando en medio de nosotros. Y nosotros hemos creído por el testimonio de los apóstoles. Nuestra fe se fundamenta, se basa en el testimonio de estos primeros testigos. La misión, el mandato misionero está en pie. Continúa y somos nosotros los continuadores, todos los bautizados. Estamos llamados para predicar el Evangelio como testigos de Jesucristo vivo, resucitado. Como dice el Evangelio, el primer día de la semana Jesús se apareció primero a una mujer, a María Magdalena. Ella es la primera misionera, apóstol de los apóstoles. El Evangelio dice de la que había arrojado 7 demonios. Vean, hermanos y hermanas, que en el llamado misionero, en el llamado a ser misioneros, los pecadores más grandes, los más grandes pecadores, también son convocados, también son llamados. Esta mujer que tenía la plenitud del pecado, 7 demonios, una gran pecadora, una mala mujer, lo peor que se puede ver en el mundo, era una pecadora. A ella, Dios la llamó, Dios la escogió para ser la primera misionera. No estamos defendiendo el pecado de ninguna manera, ni estamos diciendo que hay que ser un gran pecador para ser un gran misionero. No, de ninguna manera. Pues el mismo Señor Jesús es el Cordero de Dios que quitó y quita el pecado del mundo. Precisamente a María Magdalena le quitó el pecado, la liberó, la salvó. ¿Te has puesto a pensar que en el camino de la salvación, en el camino hacia la santidad y en la historia de la vida de los santos, podemos ver 2 tipos de santos: los que fueron levantados del pecado y los que desde muy jóvenes llevaron una vida pura y santa? Sin embargo, los 2, de igual forma, fueron llamados y convocados por Jesús para Él manifestar su gloria en ellos. Muchos, sin ser grandes pecadores, también llegaron a ser grandes misioneros. Les puedo dar el ejemplo que ustedes ya posiblemente conocen. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, Saint Therese of Lisieux, esta muchacha que muere a los 24 años de edad en el convento y que es patrona de los misioneros. Y por otro lado podemos ver un ejemplo de un gran pecador también que llegó a ser un gran santo y un gran teólogo y un gran escritor, San Agustín. Su vida es bien conocida. Es posible que la mayoría de nosotros estemos en medio, ni tan grandes pecadores ni tan santos, ni tan malos ni tan buenos. Sin embargo, el Señor también a nosotros nos llama para que seamos todo con Él y dejemos todo por Él. Que lo sigamos a Él, que le creamos a Él, que lo contemplemos a Él, que lo abracemos y nos dejemos abrazar por Él. Que tengamos un encuentro personal, profundo, experiencial de Jesucristo vivo y resucitado y glorioso. Ese encuentro lo tenemos en la oración. Lo tenemos en la celebración de la Santa Misa, en la celebración de la Eucaristía. Allí
Cada domingo, Dios y la iglesia nos proporciona el espacio sagrado, el lugar sagrado, el tiempo sagrado para ver a Jesús vivo y resucitado, para ver su obra de redención, para ofrecer su santo sacrificio y para dejarnos abrazar por Él. Allí lo encontramos en la fracción del pan. Una y otra vez se nos dice esto. Le reconocieron en la fracción del pan. También nosotros estamos llamados a reconocerlo allí en la fracción del pan, en la Santa Misa, y salir de ahí conscientes de nuestra misión, conscientes de la misión de Jesucristo, conscientes de la misión de la iglesia y como grandes y buenos colaboradores bien dispuestos para predicar el Evangelio a todas las criaturas. Esa es la razón última por la cual estamos aquí. Abrazar a Jesucristo, que es camino, verdad y vida, amarlo, conocerlo y darlo a conocer. El Señor Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Lo diré una vez más. Este es el mandato misionero, hermanos, que sale de la boca de Jesús, de los labios de Jesús. Él nos ordena: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Visito de vez en cuando los salones en los cuales se imparte el catecismo. Me acompaña el presidente del Concilio de Finanzas de la parroquia o el vicepresidente. Me hago acompañar por uno de ellos y vamos a visitar los salones en los que los y las catequistas están instruyendo a los niños, están enseñando a ellos la palabra de Dios, están estudiando el Evangelio, las Sagradas Escrituras. Y siempre me impresiona con qué arte, ciencia, capacidad, gracia enseñan a los niños el Evangelio, les predican a los niños el Evangelio, y entre ellos también lo aprenden, conocen, se familiarizan con las Sagradas Escrituras. Felicito a los padres que llevan a sus niños al catecismo y que se interesan por la formación religiosa de sus niños. Los felicito, señores y señoras. Gracias a Dios por ustedes, porque se esfuerzan en instruir a sus niños y de esta manera están obedeciendo al Señor, enseñándoles el Evangelio y preparándolos para que ellos también sean misioneros. Prediquen el Evangelio, dijo Jesús, a toda criatura. Los felicito, papá y mamá, y si tú eres todavía un papá o una mamá que no cree, oramos por ti, para que creas, y por todos los que no creen, por los que no están convencidos todavía, para que se convenzan que lo que se hace en la iglesia es lo que Jesús quiere que se haga. Prepararse para predicar el Evangelio al mundo entero. Si eres bautizado, eres llamado. Si has recibido los sacramentos, eres discípulo. Ahí encontramos a Jesús en la Eucaristía, en los sacramentos, en el sacramento de la confesión. Sino con frecuencia, una pregunta común que surge es: ¿cada cuándo debo ir a confesarme? ¿Cada cuándo debo ir al sacramento de la confesión? La respuesta puede ser esta: una buena confesión al año es excelente. Una vez por año es suficiente. Quizá no es suficiente. Pero también es importante
acudir al sacramento de la confesión cuando sea necesario. Cuando nuestra conciencia nos diga que es necesario confesar nuestros pecados. A lo mejor va a ser 2 veces al año, o 3 o 4. Pero por lo menos una vez al año nos enseña la Iglesia a hacer una buena confesión, para así estar más atentos, más dispuestos, más abiertos al Evangelio y unirnos a los discípulos que participan en las actividades de la Iglesia no por obligación, sino por convicción, no por tradición, sino porque llevan el fuego del Espíritu en su corazón encendido. Vayan por todo el mundo, dijo Jesús, y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y para ya ir concluyendo esta reflexión, un breve comentario acerca de la expresión: hay que predicar con el ejemplo. Hermano y hermana, sí es cierto. Hay que predicar con el ejemplo. Sí es cierto. Sin embargo, hermana y hermano, hay que predicar también con la palabra. El mandato de Jesús es: prediquen el Evangelio. Hay que hablar el Evangelio. No nos olvidemos que en primer lugar, Jesucristo es el Dei Verbum, la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra viva de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Debemos predicar el Evangelio con palabras, mis hermanos, con palabras. Predicar el Evangelio con palabras que salen de la boca. Hay que predicar ese Evangelio, hay que leer ese Evangelio en la casa, a los niños, antes de la cena. Hay que leer ese Evangelio en el hogar, cuando llega una familia a visitarnos, antes de iniciar nuestra interacción social. Hay que invitarles a los visitantes antes de cenar, antes de ofrecerles la cena, en un cumpleaños, en un aniversario. El papá del hogar puede decir: bienvenidos a nuestra casa. Les invitamos ahora para que escuchen con atención la lectura del Santo Evangelio correspondiente a este día. Leerlo, predicarlo. Esto es lo que a mí me dice el Evangelio. Esto es lo que el Evangelio ha hecho por mí y por mi familia. Y les invito a ustedes también a recibir a Jesucristo si no lo han recibido. Luego, orar. De la misma forma, a donde quiera que vayamos, hay que predicar el Evangelio con la palabra. Es orden de Dios. Sí, hay que tener cuidado, hermanos y hermanas, a no escaparnos de nuestra responsabilidad de predicar con la palabra. Podemos notar que muchos cristianos en la iglesia son demasiado serios. Casi no hablan. Tienen miedo a hablar. Tienen miedo a ofender a alguien. Queridos hermanos y hermanas, no tengan miedo. Esa es una cualidad y una virtud que Jesucristo, Él tiene todas las virtudes, pero es una de las cuales Jesucristo demostró en su vida, el valor. Incluso hoy, en el Evangelio, en la lectura de Hechos de los Apóstoles, fíjense lo que dijeron Juan y Pedro: nosotros no podemos dejar de contar. Ellos no dijeron: nosotros no podemos dejar de actuar. No. Nosotros no podemos dejar de decir, de contar, de proclamar, de hablar lo que hemos visto y oído. ¿Ya ves, hermano y hermana? No seas tan serio o seria. Habla. Si no sabes qué decir, comparte el Evangelio, comparte con otros con palabras lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es predicar, y eso es lo que Jesús nos pide. Pon el Evangelio en palabras,
en testimonio. El testimonio con el ejemplo, sí, pero el testimonio, dile a otros lo que Jesús ha hecho en tu vida y lo que Jesús está haciendo en tu vida. Eso es lo que nos pide el Evangelio. Eso es lo que quiere Jesús. Que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. No se preocupen por dar buen ejemplo. Es decir, no traten de decir que es con el ejemplo con el que vamos a predicar. Eso es adicional. Quise decir, no pongamos énfasis en el ejemplo. Porque, pues, puede haber personas con malas intenciones que están actuando bien, o personas malas que aparentan actuar bien, pero sin embargo en su corazón no llevan el Espíritu de Dios, no llevan el Evangelio. Entonces, acuérdense que Dios ve el corazón. Nosotros, los seres humanos, nos dejamos llevar por las apariencias. Y es fácil aparentar lo que no somos. A las personas se les conoce por la palabra. Si quieres caracterizarte como un discípulo, como un misionero, predica el Evangelio. Y no es para ser notado solamente, sino porque es el mandato de Dios. Y para que no te preocupes y pienses cómo lo voy a hacer, hazlo en grupo. El Señor los envió de 2 en 2. No de 1 en 1, de 2 en 2. Hay que ir a evangelizar de 2 en 2. Pónganse de acuerdo, hermanos y hermanas, y de 2 en 2 vamos a visitar, o vayan a visitar, a los vecinos. En este país en el que estamos, no solamente hay que decir, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es lo que sucede con nuestros vecinos? Pueden pasar años así, solo diciendo, hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, o levantando la mano, hola, pero no los evangelizamos, porque tenemos miedo. ¿Miedo a qué, hermano? Si es mandato de Jesús. Él nos dio el poder para hacerlo. Él nos empoderó para que vayamos a predicar el Evangelio. Júntate con un hermano o con una hermana, vayan de 2 en 2, visiten a esos vecinos que viven enseguida de ustedes, invítenlos a estudiar la Biblia. Hay que evangelizar, hermano y hermana, con la palabra. ¿No sabes qué decir? Lee el Evangelio. Ahí hay que decir. Cuenta el Evangelio a otros, predica el Evangelio. Ahí en el Evangelio hay un poder intrínseco que tiene el poder para transformar las vidas, para levantar a los caídos, para resucitar a los muertos, para liberar a los oprimidos, para curar a los enfermos. Hermanos y hermanas, es orden de Dios, es orden divina, es el mandato misionero. En inglés decimos The Great Commission. Hay que predicar el Evangelio. Hay que acercarnos a las personas, hay que contarles lo que ha sucedido. Jesús está vivo. Jesús venció a la muerte. Y Jesús quiere llegar a todos por medio de ti, por medio de nosotros. Dijo Juan y Pedro, dijeron, nosotros no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de contar, de decir, de proclamar lo que hemos visto y oído. Y el Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias por escuchar, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de una reflexión más en este tiempo pascual. Los invito para que compartan esta reflexión con todos sus contactos. Y, con el favor de Dios, ahí nos encontraremos y ahí nos reconoceremos. Ahí lo reconoceremos a Él, en la fracción del pan, en la Santa Misa. Bendiciones para todos y hasta el próximo podcast.